El día de hoy realizaremos una fuente de voltaje lineal. Aquí está el circuito que tuvimos que hacer en nuestro software Proteus. Yo ya lo tengo armado. Y primero entendamos qué es una fuente de voltaje. La fuente de voltaje consta de un transformador, que es el que tenemos aquí, que sería el que nos regula nuestra corriente alterna de lo que entre de, que comúnmente son 110 a 18 voltios. Luego consta de un rectificador, que sería el que nos, como su nombre lo dice, nos rectifica la señal, dándonos solo picos grandes del lado positivo. Luego consta de un filtro, que serían los capacitores, que gracias a su capacidad de carga y descarga obtenemos una forma de onda casi lineal. Y por último tendríamos nuestro voltaje final, que sería ya una fuente de corriente directa. Nuestra práctica nos dice: serie 1. A continuación se le presenta el circuito de la fuente de voltaje ajustable y la fuente de voltaje fija. Captúrelo y simúlelo en el software Proteus y responda a las siguientes preguntas. Para la fuente de voltaje ajustable, identifique dónde se encuentran las etapas de transformador, rectificador, filtro y regulador. Tome captura y pegar en este documento. Bueno, como ya había dicho antes, aquí hemos señalado nuestras etapas, donde sería el transformador, el rectificador, que es nuestro puente de diodos, el filtro, que son nuestros capacitores, y el regulador, que ya utilizaríamos un regulador de voltaje. El punto B nos dice: conecte el osciloscopio y muestre las siguientes señales. Tome captura y pegar en este documento. Bueno, aquí lo que nos pedían era que mostráramos los tipos de señales según la salida de cada punto. El voltaje de entrada y salida, el rectificado, el filtrado y el final. Lo podemos ver aquí en nuestro software. Este sería nuestro voltaje de entrada y salida. El amarillo sería la entrada antes del transformador, que como verán llega a 84 voltios y a menos 84 también. Y el azul sería luego del transformador, que llega a 12 voltios, 13 voltios. Esa sería esta parte de aquí. Luego la parte del rectificado la tenemos por aquí. Vemos cómo cambia nuestra onda. Podemos observar este tipo de onda, que sería después del rectificado. Esta sería nuestra onda luego de los filtros, que serían los capacitores. Y esta sería nuestra onda final. Como verán, yo aquí dejé el canal D a tierra para tener una referencia, y el canal A en corriente directa nos dice que nos saca 21 voltios ya como corriente directa. Luego nos dice cuáles son los voltajes máximos y mínimos que se obtienen al variar el potenciómetro en el circuito 2. Bueno, aquí tenemos nuestro potenciómetro al 0% y nuestro voltímetro final, que dice 21 voltios, 21.4. Eso quiere decir que con el potenciómetro al 0% nos da un voltaje máximo de 21 voltios. Y si nosotros lo subimos al 100%, nuestro voltaje bajará hasta 1.26.
y esos serían nuestros voltajes máximo y mínimo. Bueno, ahora nos pasamos. La anterior era una fuente de voltaje regulable. Ahora nos pasamos a una fuente de voltaje fija. Aquí tenemos el circuito de la regulable con el potenciómetro y la fuente de voltaje fija. Se reducen bastantes cositas. Si nosotros lo simulamos, quitamos los osciloscopios, vemos que nuestro voltaje es fijo de 12 voltios. Y eso no lo podemos cambiar. La práctica nos dice, si cambia el regulador de voltaje 7812 por el regulador de voltaje 7809, ¿qué voltaje de salida se observa en el segundo voltímetro del circuito 3? Bueno, este sería nuestro circuito 3. Si nosotros paramos la simulación, vemos que este es nuestro regulador de voltaje 7812. Si nosotros lo cambiamos por el 789, ponemos aquí, conectamos sus respectivas terminales y lo simulamos, vemos que bajó de 12 voltios a 9 voltios. Esto se debe a una configuración interna del regulador de voltaje. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido y nos vemos en algún otro video.